Propuesta Sistema de Vigilancia sobre Neumoconiosis del Minero de Carbón, Industria, Minería. La empresa seleccionada fue Minas La Aurora. El 3 de enero del 93 inicia la idea de negocio del señor García, con experiencia en asesoría técnica en minería y con su presupuesto crea legalmente su empresa, que lleva por nombre Minas La Aurora SAS. Su labor es la extracción de hulla, carbón de piedra. Se dedican a la comercialización y venta de productos colombianos en el exterior, producidos o adquiridos en el mercado interno. La empresa cuenta con 180 personas distribuidas así. De personal táctico 9, personal administrativo 20 y personal operativo 151. En su gran mayoría hombres entre los 17 y 62 años, con turnos de trabajo de 8 horas diarias de lunes a sábado, excepcionalmente domingos y festivos. Los centros de trabajo de esta organización se encuentran distribuidos por la región norte de Santander en Cúcuta, El Zulia, Sardinata, Salazar y La Don Juana. Las tareas diarias del personal de Minas La Aurora, como lo son el proceso de trabajo minero subterráneo, expuestos constantemente a peligros y riesgos críticos, como lo son riesgos químicos, la exposición a sílice cristalina, polvo de carbón, gases, etc. Justificación. Algunos empleados de Minas La Aurora han venido presentando tos, disnea, baja de peso y otras dificultades pulmonares que podrían desencadenar enfermedades graves como neumoconiosis del minero de carbón y estar relacionadas a sus actividades mineras. Por consiguiente, la aplicación de un sistema de vigilancia se hace necesaria para establecer la relación de los signos y síntomas presentados en los trabajadores de Minas La Aurora, para así remitirlos a un profesional de salud con licencia en seguridad y salud en el trabajo y generar un diagnóstico clínico presuntivo de neumoconiosis preliminar que permita desarrollar medidas preventivas de intervención. Por otro lado, la detección temprana nos permitirá desarrollar acciones para mejorar las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores, lo que redunda en aspectos positivos como son prevenir enfermedades, generar bienestar al funcionario, su familia y mejorar el clima organizacional. En el estado del arte, la neumoconiosis del minero de carbón es una enfermedad que se encuentra entre las enfermedades de origen respiratorio secundarias a la inhalación y acumulación de polvo, que se inhala en las actividades mineras de carbón, ya sea mineral o artificial, durante tiempos continuos, lo cual es común en especial en trabajadores que se han desempeñado bajo tierra durante varios años, así hayan estado en niveles bajos de exposición. Los componentes del carbón y el polvo se mantienen en suspensión en el aire de las minas y se halla en el 40 al 95% del aire que se respira, lo cual puede desencadenar una enfermedad pulmonar laboral incurable. En Colombia, las primeras aproximaciones al problema de la atención en salud de los trabajadores relacionado con la minería se realizaron en la empresa mineral El Zancudo, en Antioquia, hacia el año 1888. Un estudio incluyó un grupo de enfermedades respiratorias denominadas esclerosis o flegmasias intersticiales o neumoconiosis, predominantes en los obreros de los sectores minero e industrial, separándolas según sus agentes causales: antracosis producida por el polvo de carbón, calicosis por el sílice y siderosis por el del hierro. Comportamiento mundial. La neumoconiosis en el mundo se ha estudiado como problema de salud laboral relacionado a la minería y también de salud pública históricamente vinculada al proceso de industrialización. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, muestran que más o menos el 1% de la mano de obra mundial se encarga de actividades relacionadas con la industria minera, lo que equivale prácticamente a 30 millones de personas, de las cuales 10 millones son dedicadas a la producción de carbón y casi 6 millones laboran en minas de pequeña escala. Por otro lado, la ONG Low SAP Neumoconiosis realizó una estimación moderada anterior planteando que 6 millones de trabajadores rurales pueden padecer neumoconiosis en diferentes etapas. Comportamiento nacional. Estudios como los de Varona describen que no hay datos actualizados de la prevalencia de neumoconiosis en el país, por lo que no se puede actualmente dimensionar la magnitud del problema y los factores asociados, como las alteraciones espirométricas. También hacen falta resultados de análisis genéticos de identificación de los polimorfismos del glutathione transferasa y las enzimas de reparación. Sin embargo, en su trabajo concluyen para 3 departamentos del país una prevalencia de 33,8%, más alta que la registrada en estudios previos en Colombia, en Estados Unidos y en China. Estudios anteriores estimaron valores de prevalencia de neumoconiosis de 5,12% en Amaga, Antioquia, y 1,9% en el mismo departamento unos años después.
Por otro lado, para el 2005, según los informes sobre enfermedades profesionales en conjunto con las entidades promotoras de salud, las enfermedades pulmonares, los casos de asma y de neumoconiosis reportados en Colombia representaron del 3 al 4% del total de las enfermedades laborales. Comportamiento regional. En el año 2019 se realizó un estudio, 4 minas en el municipio de Sardinata para encontrar la incidencia de la neumoconiosis. Las minas seleccionadas fueron La Fortuna, El Guamo, La Juliet II y La Esperanza. Se logró identificar que los trabajadores tienen una antigüedad de 10 a 15 años y de sexo masculino. El cargo de mayor exposición es el picador. Se pudo observar que los CPP son adecuados y los exámenes completos para detectar tempranamente la enfermedad. En dicho estudio se concluyó que la enfermedad ha tenido una incidencia en la región del 12,5%, dato que demuestra que la incidencia de esta enfermedad ha disminuido gracias a las mejoras de los procedimientos, la periodicidad de los exámenes y la concientización de los trabajadores. Definiciones de caso. Caso probable. Se encontró que los trabajadores presentan síntomas de dificultad respiratoria, tos con esputo negro, que de atenderse proveerá información para una detección temprana del evento o descarte de este. Caso sospechoso. Historial respiratorio de trabajadores que tienen sintomatología de tos, esputo, falta de aliento, respiración sibilante, exámenes físicos, espirometrías, pruebas de tuberculina y radiografía de tórax, tomada, leída e interpretada de acuerdo con la clasificación internacional de la OIT de las radiografías de neumoconiosis. Y además presenta antigüedad laboral de más o menos 10 años con historial de tabaquismo o asma y presencia de silicosis. No caso trabajadores sin presentar reporte de sintomatología alguna o valoración clínica. Flujo de la información. Se realiza por parte de la Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo las encuestas de sintomatología, insumo para determinar riesgo alto, medio y bajo para neumoconiosis del minero de carbón. Si el riesgo es bajo, se puede determinar que es no caso y se da por cerrado. Si el caso es probable, se remite al funcionario a examen periódico con evaluación y revisión de sintomatología respiratoria. Se incluye que en las actividades del programa de vigilancia y se remite nuevamente al examen para revisión de sintomatología y con el concepto de determinar no caso y se cierra. Si por el contrario el concepto del examen médico presenta recomendaciones, se remite al trabajador de la EPS para estudio de caso. Si la EPS emite recomendaciones, se remite nuevamente al trabajador al examen médico laboral para validar las recomendaciones. Se entrega comunicado de la información de estas y se informa al jefe para determinar funciones a realizar. Se incluye en el programa de vigilancia y se evalúan los controles de ingeniería, los controles administrativos y EPPs. Si hay cambios en el nivel de riesgo, se continúa con el seguimiento y vigilancia. Acá mostramos la ficha de notificación. Periodicidad del reporte. Los reportes de información relacionada con el personal evaluado como caso probable o caso sospechoso se darán de la siguiente manera. De manera inmediata si son casos probables. Esta se efectuará mediante una comunicación solicitando examen periódico con evaluación y revisión de sintomatología respiratoria. Si son casos sospechosos, al recibir el informe de diagnóstico por el médico de la EPS, se enviará al médico laboral para que confirme el diagnóstico y se validen las recomendaciones. Y se informa de manera inmediata a los jefes de área para que conozcan la información, apoyen en la asignación de funciones o reubicación del colaborador y realicen seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. Anualmente se enviarán a las EPS los funcionarios que de acuerdo con las encuestas de condiciones de salud salgan con nivel de riesgo alto para evaluación y confirmación. Trimestralmente a la gerencia para evaluar posibles acciones en áreas de trabajo. Análisis de la información. Luego de la recolección de la información y el procesamiento de los datos para esto será analizada y será utilizada como base para la implementación y evaluación de las estrategias para el control de los factores de riesgo por material particulado. Las estrategias evaluadas se consignarán en un cronograma mensual de actividades que comprenda actividad, fecha responsable, de tal manera que se logre impactar a la población en riesgo, se pueda controlar y se consiga calcular mediante indicadores de estructura, proceso y resultado. El ausentismo y el informe de condiciones de salud generan datos específicos que se requieren analizar. Para ello se deben documentar en un formato de fácil comprensión que incluya acciones a realizar, fecha de cierre, grado de acción y gestión realizada. TCC, total de casos confirmados de neumoconiosis sobre total de casos confirmados notificados de neumoconiosis por 100. TC,
Número de trabajadores capacitados, uso y manejo de EPPs respiratorios, sobre número total de trabajadores expuestos por 100. Orientación a la acción. Para minimizar o mitigar los riesgos asociados a la exposición a polvo de carbón se requiere tomar acciones individuales y colectivas. Acciones individuales. De acuerdo con la guía de atención integral basada en la evidencia para neumoconiosis, se debe conocer la historia laboral, que incluya tiempo de exposición a los diferentes agentes, formas de manipulación y las medidas de protección y prevención. Realizar los cuestionarios de síntomas respiratorios para poder identificar condiciones individuales como el tabaquismo o enfermedad respiratoria previa. Realizar entrega y ofrecer entrenamiento y capacitación en el uso adecuado de los EPPs, como también los riesgos que conlleva trasladar los elementos contaminados fuera de las áreas de trabajo. Llevar a cabo campañas permanentes de concientización de autocuidado, creación y puesta en marcha de programas de actos, condiciones inseguras y casi accidentes. Acciones colectivas. De acuerdo con la guía de atención integral basada en la evidencia para neumoconiosis, se debe realizar evaluación higiénica de material particulado, instalar sistemas de ventilación mecánica que permita que las áreas mantengan buen flujo de aire, de acuerdo con la guía técnica colombiana, la GTC 45, se requiere realizar controles de ingeniería, controles administrativos y protección colectiva, esto es, controles de ingeniería e instalar sistemas de ventilación o extracción, extractores eólicos, humedecer las áreas para disminuir el polvo, controles administrativos, señalización, uso de EPPs, respiratorios, advertencias, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación del personal. Equipos, elementos de protección personal, gafas de seguridad, respiradores y guantes. Asimismo, la utilización de indicadores facilitará realizar análisis e interpretación de problemas y condiciones de exposición y permitirá tener información clara para proponer medidas preventivas para reducir o minimizar los riesgos a los cuales está expuesta la población. Evaluación preocupacional, historia médica y ocupacional detallada, valores periódicos. En casos de exposición a polvo de carbón, el seguimiento será cada año durante los 3 primeros años y luego cada 2 o 3 años hasta que termine la exposición del trabajador.